Los Ángeles Lakers obviamente acaparan un montón de atención y yo sé que hay un montón de gente que no le gusta para nada realmente tener tantas noticias de Lakers día tras día tras día, pero la realidad es que la prensa obviamente se hace eco muchísimo más de lo que pasa en Lakers que de lo que pasa en otros equipos, teniendo además a LeBron James. Esto se hace mucho más grande aún, que ya de por sí Los Ángeles Lakers son un equipo muy grande obviamente históricamente dentro de la NBA, pero teniendo a LeBron James todo esto se multiplica, como les digo, aún más y realmente tenemos rumores y cuestiones prácticamente, como les digo, además día tras día. La cuestión es que, bueno, hay muchas de estas cuestiones que obviamente no tienen demasiado valor ni tienen demasiada lógica, digamos. Hay muchas estrellas que se mencionan día sí día también, que si Lillard, que si Westbrook, que si no sé quién, pero hay uno que sí que se ha mencionado en las últimas horas y que me parece a mí bastante más factible, y por eso me gustaría hacer un video especialmente hablando un poquito de cómo podría llegar a ser esta cuestión. Y esta persona, como habrán visto, es obviamente DeMar DeRozan, una estrella de la NBA, jugador obviamente importantísimo, quizás no al nivel obviamente de Dame Lillard o algo así, pero igualmente no deja de ser un jugador realmente muy pero que muy bueno, un jugador que ha promediado en el último año unos 21,6 puntos, 4,2 rebotes, 6,9 asistencias, que realmente no es poca cosa. Ha tenido unos muy buenos números, un DeRozan que lamentablemente, como San Antonio no ha estado al nivel, digamos, que San Antonio nos ha acostumbrado los últimos años, ha pasado medio desapercibido, pero no deja de ser realmente un jugador muy preponderante dentro de la NBA. ¿Y por qué les digo que a mí me da la sensación de que este es un objetivo, sí, bastante realista para Lakers y que podría llegar a darse? Por diversas cuestiones que vamos a hablar a continuación. A ver, para mi gusto la primera razón por la que DeRozan podría llegar a ser parte firmemente de Lakers y querer él jugar en Lakers es que obviamente él ha nacido allí. Él nació bien cerquita, la verdad, del Staples Center. Es oriundo de California y eso obviamente siempre acerca un montón. Está claro que si el dinero, digamos, la diferencia de dinero es muy grande, los jugadores siempre van tras el dinero como haría absolutamente cualquiera. Pero si la diferencia de dinero no es tan grande de la que hay en la vuelta, teniendo en cuenta además que obviamente Lakers tiene un equipo muy competitivo con LeBron James y Anthony Davis en cancha, la verdad es que DeRozan seguramente se vea bastante ilusionado de volver de una vez por todas a su antiguo hogar, a su antiguo barrio, digamos, o lugar donde él nació. Jugador que obviamente en los veranos, como muchos sabemos, la mayoría de estas grandes estrellas de la NBA tienen sus casas en California, tienen sus casas en Los Ángeles, muchos de ellos que han nacido y vivido ahí. Hablamos del caso de Dinwiddie, por ejemplo, hace algunos días, alguna semana quizás, y realmente también cómo se ve que los jugadores, bueno, cuando se van haciendo más de una edad un poco mayor, quieren volver al lugar donde nacieron, totalmente normal, sobre todo cuando este lugar es California, que bueno, es un estado en el que los jugadores en general les gusta vivir allí. Hay lugares que obviamente California, Florida, Miami sobre todo, New York, estas ciudades realmente muy grandes, los jugadores ven con mucho mejores ojos que ciudades sin menospreciar, pero más pequeñas como podría ser Oklahoma City, New Orleans, Memphis, etcétera, etcétera. Entonces está claro que seguramente, y ya mismo dicho por él, DeRozan vea con buenos ojos. Además ha dicho él, el año pasado no estuvo tan lejos al fin y al cabo de llegar a Lakers. Se habló bastante en su momento, finalmente terminó llegando a Lakers Schroeder porque bueno, salía más barato en aquel momento y Lakers prefirió, digamos, tener a Schroeder en el equipo y hacer algún que otro movimiento más con el salario, digamos, que no pagaban por DeRozan, y tener un equipo un poco más largo probablemente. Pero en aquel momento se le consultó también a DeRozan y yo hice un video al respecto. Y DeRozan dijo que obviamente se sentía muy halagado y que le encantaría jugar en Lakers. Que realmente sería un lindo desafío para él jugar en un equipo tan grande. Entonces, bueno, uno tiene la perspectiva, digamos, o la noción de que DeRozan claramente le gustaría jugar en Los Ángeles Lakers. Lo ha dicho él mismo, entonces uno no tiene por qué dudar de la palabra obviamente de DeRozan. La cuestión es qué podría hacer Lakers para llevarse a DeMar DeRozan. Y en este sentido es por lo que a mí sobre todo me parecería bastante realista. Porque muchos hablan de que Lillard, de que Westbrook, de que no sé quién, de que Bradley Beal, incluso Lavin, etcétera, etcétera. Jugadores por los que Lakers no tiene absolutamente nada para dar. Seamos sinceros, seamos honestos. Lakers no tiene un buen pack de traspaso, digamos, como para hacer
por un jugador como Lillard o como Bill o algo de esta magnitud. Pero por DeRozan, jugador que termina contrato, si realmente el equipo de Lakers quiere a DeRozan y DeRozan quiere jugar en Lakers, se podría hacer sí un sign and trade. El hecho de que DeRozan no tenga contrato obviamente hace que DeRozan tenga la sartén por el mango, digamos, o tenga todas las de ganar en este sentido. Entonces el hecho de que San Antonio pudiera llegar a negociar con Lakers un sign and trade, es decir, firmarlo para traspasarlo, hace que se pueda dar algo de esta magnitud. Además hay que ver que los jugadores que Lakers podría llegar a ofrecer son jugadores que a San Antonio les vendrían bastante bien, la verdad. Kuzma, por ejemplo, Popovich ha tenido muy buenas palabras para con Kuzma, siempre ha tenido palabras de elogio para él. Entonces ahí me da la sensación de que podría llegar a ser un jugador que se acople muy bien al esquema de San Antonio y que sea una parte importante de San Antonio en el futuro. Caldwell Pope, la verdad es que no hemos escuchado demasiado de Popovich sobre él, pero realmente es un jugador que por los 12-13 millones que cobra al año, la verdad es que rinde bastante bien. Además de que Caldwell Pope en el último año tiene solamente 4 millones garantizados, pueden cortarlo tranquilamente, pagar esos 4 millones, cortar a Caldwell Pope y listo. Entonces la verdad es que me parece interesante este traspaso, me parece interesante esta cuestión y realmente creo que Lakers en este sentido sí que podría llegar a tener una oferta válida. Quizás tenga que dar Lakers también el pick número 22 como para que el equipo de San Antonio acepte, quizás no, esto lo veremos, realmente no estoy muy seguro de si solo con Kuzma y con Caldwell Pope San Antonio aceptaría traspasar a DeRozan, pero quizás con Caldwell Pope, con Kuzma y ese pick 22 yo no tengo absolutamente ninguna duda de que San Antonio aceptaría, porque a esta altura, digamos, de la carrera de DeRozan, San Antonio puede llegar a querer tener, digamos, un jugador que pueda llegar a ser importante, que pueda llegar a ser parte y cara de la franquicia, digamos, pero ¿qué puede conseguir San Antonio con DeRozan este año? Me parece que no mucho. O sea, San Antonio está armado como para reconstruir, como para tener algún que otro año malo por allí. Un pick en ese sentido le vendría muy, pero que muy bien. Y DeRozan, si pones a DeRozan, digamos, al equipo, probablemente no entres ni a playoff igualmente. Entonces no tiene mucha lógica para mí. Por lo que veo realmente bastante coherente que esto podría llegar a darse. La cuestión que me preocupa de parte de Lakers incorporando a DeRozan es la cuestión del tiro. A ver, tengamos en cuenta que Lakers tiene a LeBron y Anthony Davis como sus máximas estrellas, por supuestísimo. Hay que tener en cuenta que Lakers no tiene mucho margen también como para hacer muchos más cambios, que Horton Tucker es agente libre pero restringido. Lakers puede, digamos, igualar cualquier oferta que tenga, pero dependiendo de las ofertas que tenga Horton Tucker, habrá que ver si Lakers la iguala o no, porque la verdad es que si alguien le hace una oferta de una millonada increíble a Horton Tucker, Lakers se lo va a pensar. Caruso está por allí también, que veremos qué sucede con él, seguramente también se queda en Lakers, pero después no tenés mucho más. Realmente Lakers tendrá que hacer todo lo posible para renovar a Schroeder y se tendrá que quedar con Schroeder si es que lo renueva, porque Schroeder obviamente no va, seguramente Schroeder, si renuevan Lakers, alguna cláusula ponga, por lo menos para el primer año, para que no lo traspasen a la primera de cambio. También un sign and trade por Schroeder podría ser factible, pero depende de Schroeder, no depende de Lakers. Schroeder tendrá que decidir a dónde quiere ir y ahí Lakers tendrá que revolver a ver si encuentra algo en alguno de los equipos a los que Schroeder quiera ir, como para sacar algo decente, y de lo contrario Schroeder se puede ir completamente gratis a cualquier equipo que tenga espacio salarial. Entonces es complicada la situación de Lakers, y teniendo en cuenta esto, yo me imagino en Lakers, por ejemplo, un quinteto que bien podría ser algo así como Dennis Schroeder, DeMar DeRozan, LeBron James, Anthony Davis, Andre Drummond, y la verdad es que es preocupante la falta de tiro. O sea, no se me ocurre cómo Lakers podría llegar a hacer para no tener esta situación. Caldwell Pope ha sido un jugador que esta temporada tiró como un 40% de 3 puntos, creo que 41 si mal no recuerdo. DeRozan, por su parte, ha tirado 25% de 3 puntos, intentando apenas 1,2 triples por partido. Es muy poquito, realmente es muy poquito. A lo largo de la carrera de DeRozan en general se ha mostrado como un jugador que no tira de 3 puntos en demasía. Popovich tampoco le interesó mucho esta cuestión, pulir esta cuestión. O sea, en San Antonio se ha convertido en un jugador que tira incluso menos por momentos. Entonces, como les digo, Schroeder este año en Lakers ha tirado un 33,5%, DeRozan 25%, LeBron James sería el tirador del equipo y sabemos que LeBron James no es un gran triplista tampoco, por más que se defiende, digamos, tira relativamente bien. Ha tirado este año un 36,5%.
es un buen número si vos sos el tercer o cuarto mejor tirador del equipo. Si sos el mejor tirador del equipo con un 36,5% es muy poco, es muy poco. Davis ha tirado un 26%, ha estado francamente muy pero que muy mal, y Andre Drummond ni siquiera tira. Entonces es complicado en este sentido. Me parece que Lakers tendría que darle la vuelta un poquito al equipo como para tratar de tener tiradores más fiables y para tratar de, no sé, en el banco al menos, porque no veo manera de que Lakers pueda llegar a hacer otra cosa. Si Lakers tiene la super fortuna de que Harrell se queda, Harrell tampoco tira, y es un jugador que obviamente viene desde el banco, te aporta un montón de cosas, pero no tiró de 3 puntos. Entonces, como les digo, es compleja la situación. En el banco igualmente podés tener a Caruso, podés tener a Wesley Matthews, que son buenos tiradores de 3 puntos. Quizás algo más a la agencia libre pueda conseguir, pero son jugadores que no tienen tantos minutos y realmente a mí al menos me preocuparía, digamos, en el caso de Lakers tener un quinteto así en el que jugadores de esta índole juegan 30 y pico de minutos por partido y que el que mejor tira 36,5% de 3. La verdad es que no, en este básquet de hoy día, quizás hace 10 años hubiera sido otra cuestión, hace 10, 12 años hubiera sido un quinteto maravilloso, pero en este básquet de hoy, digamos, en el que el tiro de 3 puntos es tan importante, es como que no me termina de cerrar demasiado, no me termina de cerrar esta ecuación y este quinteto, pero veremos qué puede llegar a ser Lakers. Visto lo visto, digamos, más allá de todo, creo que DeRozan, igualmente teniendo en cuenta la falta de tiro y todo, sería una buena incorporación, porque a ver, supera a lo que son Caldwell Pope y Kuzma en cancha para Lakers. Kuzma ha tenido unos playoffs bastante malos. Caldwell Pope es un jugador bastante regular en general, que a mí me gusta realmente lo que puede llegar a ser Caldwell Pope. Pero veremos qué sucede con esta cuestión. Y realmente Caldwell Pope es un jugador que te da algunas cosas que DeRozan no tanto. Una de las cosas que te da es defensa, por ejemplo. Defensivamente, Caldwell Pope es superior a DeRozan. Igualmente esto no es un problema para Lakers. Lo que ha sido sí un problema para Lakers es la falta de puntos. Y en este sentido sí que DeRozan es un salto de calidad respecto a lo que tenía Lakers esta temporada que estamos terminando ahora mismo. Entonces, bueno, como les digo, me preocupa en parte, pero me parece por otro lado más o menos lógico. Entonces me parece una opción dentro de todo lo que se habla, se rumorea y se comenta, digamos. Me parece una opción lógica y válida, al menos. En este sentido de un jugador que, bueno, podría llegar a sumar bastante para el equipo de Lakers, pero que no costaría tan caro. Así que, bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Quería no dejar pasar este rumor y esta cuestión porque me pareció interesante y realmente una vez que se nombra algún jugador que a mi gusto al menos es medio factible, digamos, que podría llegar a Lakers, no quería dejar de comentarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias obviamente a todos y hasta la próxima.